Lo prometido con la ministra del Interior, Carolina Toá, esta mañana, este mediodía, acá en Mesa Central. Ministra, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. Gracias, Iván, por la invitación. Se lo agradezco especialmente porque esta entrevista estaba pactada desde antes de que pasara lo de Cañete y usted ha respetado el compromiso que teníamos, lo que además me parece muy oportuno, en un momento que es particularmente difícil, no solo para el gobierno, sino para el país, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, creo que lo sucedido en la madrugada del sábado ha sido un golpe tremendo. Es un golpe para las familias de las víctimas, es un golpe para Carabineros, para nosotros como ministerio, para toda esa región, para los esfuerzos que se han hecho para ir superando, dejando atrás el clima de violencia. Es muy doloroso, pero esto tenemos que enfrentarlo, no nos podemos quedar en el dolor nomás. Venir aquí es porque obviamente la ciudadanía necesita información, necesita entender y lo que podemos aportar a eso lo vamos a entregar. El subsecretario Monsalve decía que antes de que empezara el programa, que la investigación evidentemente es reservada, que hay secretos. De las cosas que se pueden saber, ¿hay algún avance en la investigación? Sí, por supuesto. ¿Hay sospechosos? Hay líneas investigativas, digámoslo así, líneas investigativas que se están siguiendo en base a la primera evidencia y todavía es muy temprano para saber si esas líneas son sólidas o no. ¿Está claro lo que pasó exactamente? Exactamente no, exactamente no. Sabemos que esta patrulla es una patrulla habitual en el sector que controla medidas cautelares. A personas que están con arresto domiciliario tiene que ir a verificar que estén en el lugar. ¿Ya? Y esa patrulla, muy cerca de uno de los lugares donde tiene que hacer estos controles, fue encontrada en esa condición. Los carabineros muertos afuera del vehículo, disparos sobre el vehículo, pero los disparos no entraron al vehículo, entonces los asesinaron afuera, no sabemos en qué circunstancias. O sea, el blindaje de la camioneta resistió. El blindaje de la camioneta resistió, el habitáculo no entraron los balazos, pero en algunas circunstancias estuvieron en algún minuto fuera del vehículo y fueron heridos. Y no se sabe, por qué se bajaron, digamos. No se sabe y no se sabe la dinámica que hubo, porque en todo ese trayecto, digamos, hay un trayecto prolongado, donde en distintos puntos hay evidencia de que hubo algún tipo de enfrentamiento. ¿Ellos estaban en esta labor de revisión de medidas cautelares? Sí. ¿No estaban, o fueron alertados por un llamado del 133, como se dijo ayer? No, es que, a ver, unos llamados de alerta, efectivamente, pero probablemente fueron por los mismos disparos que se ocasionaron en este enfrentamiento. O sea, gente que oyó... Ese detalle es parte de la investigación, ver exactamente el momento en que fueron los llamados, todavía no sabemos el momento exacto en que fueron los enfrentamientos, pero lo más probable es que esos llamados se refieran a los mismos balazos que hubo en el ataque. Técnicamente no sabemos si fue un enfrentamiento porque las armas de los carabineros desaparecieron, ¿no? No están las armas de los carabineros, no están sus cascos tampoco. Ayer un dirigente gremial de la zona dijo e insinuó de alguna manera que en una reunión con el presidente se había deslizado esto, que habían sido quemados vivos los carabineros. ¿Es verdad eso? A ver, es que ayer se dijeron muchas cosas en la tarde, cuando todavía había mucha confusión. De hecho, en el lugar me tocó estar en el sitio del suceso y mientras estuve ahí hay versiones que fueron modificándose con la primera evidencia y esto en la tarde, cuando después se hicieron las autopsias, también fueron aclarándose muchas cosas. Una de las cosas que no va por ese camino es precisamente esto, la idea de que ellos fallecieron producto del momento en que fueron, digamos, se les prendió fuego. Eso no es así, fallecieron por los balazos que recibieron. Ya, o sea, el trabajo tanatológico está descartándolo, digamos. No va por ese lado, no efectivamente. Aunque todavía hay muchas interrogantes, esa es una que está despejada. Y todavía no está claro si todo esto ocurrió en el lugar donde fue encontrada la camioneta incendiándose. O sea, no, porque hay todavía muchos detalles por resolver. Todo lo que pasó en ese trayecto previo, no sabemos exactamente qué fue, no sabemos por qué estaban fuera del vehículo. Todavía hay mucho que decantar en esta investigación y probablemente, Iván, no lo vamos a saber hasta más adelante. O sea, no es que las investigaciones van generando reportes, sino que finalmente imputan, formalizan y cuando se llega a las audiencias se empieza a mostrar la evidencia. ¿Y eso va a ser así en este caso, digamos? O sea, tiene que ser así. Yo quiero poner el acento en dos cosas. Una, que esa zona, y no la zona en general, no Arauco en general, sino esa zona específica donde se produjo el ataque. Ese camino, sí, de hecho, ¿no? Es un lugar donde históricamente ha habido varios incidentes graves. Sí. Es uno de los lugares, en general, en la provincia de Arauco,
donde ha evolucionado, digamos, con más avances el hacer retroceder a la violencia. Los ataques violentos han bajado en esa zona en esta temporada del año a la mitad respecto al año pasado. Entonces, la zona estaba mucho más tranquila. Pero esto que se vivió el día sábado no es simplemente la vuelta de los ataques que se conocieron históricamente. Es un tipo de ataque que no se había visto nunca. Nunca habíamos visto una cosa de esta naturaleza. Nunca había habido la quema. No. Nunca habíamos visto algo que pareciera... Más allá del número de carabineros, digamos, ¿no? Nunca habíamos visto este modus operandi en todas las dimensiones que se la pueda analizar. Nunca. Aunque no contemple ese elemento que tú planteabas plenamente, el nivel de violencia que esto tiene, el despliegue que significa en la zona que se vio afectada es muy grande y por eso, por esa doble razón, digamos, requiere tanta atención, porque es inusitado y porque se da en un lugar que iba en un ciclo, digamos, de mejoría de las condiciones de la zona. Eso es lo primero que quisiera decir. Y lo segundo es que en este caso se va a llevar adelante un esfuerzo tal como se hizo en el caso del mayor Sánchez recientemente, en el caso de los cabos Palma y Salazar, en el caso de Rita Olivares. En todos ellos tenemos detenidos. En el caso Naín tenemos detenido, en el caso Retamal tenemos detenido y en varios de esos casos ya tenemos condenados. Todos los homicidios de policías que ha habido durante nuestro gobierno, en todos la investigación ha dado con sospechosos, están todos con algún tipo de medida y en algunos casos ya hay condenas. ¿Y usted asegura que este va a ser el caso? Es que tiene que ser el caso, Iván, tiene que ser el caso porque se van a poner aquí todas las capacidades del Estado. Hay un equipo de 4 fiscales que está llevando la investigación, encabezada por el fiscal Bianchi, pero con un equipo conjunto, y Carabineros desplegó ciertamente equipos de refuerzo para apoyar, va a apoyar si fuera necesario la pedimos, va a pedir ayuda donde se requiera para que esto se aclare. No hay reivindicación del atentado, ¿no? Por ahora no hay reivindicación, tampoco ha habido, porque a veces se producen declaraciones de las orgánicas diciendo que ellos no fueron, no ha habido ningún tipo de declaración hasta ahora. En esa zona es muy fuerte el grupo de resistencia mapuche Lafkenche. ¿Es un grupo sospechoso o está descabezado? Todos los grupos están siendo investigados, ciertamente, que a veces los grupos han tenido, todos estos grupos, todos los que conocemos, han tenido, digamos, golpes relevantes en su dirigencia. Golpes de la autoridad, digamos. Sí, golpes de la policiales. autoridad, o sea, en el sentido que está detenido Trainamil, Yaitul, Keipul, y de varios de estos grupos están, digamos, algunos de sus directivos o gran parte de sus directivos detenidos. Pero eso no significa que no haya nadie que sigue, digamos, tratando de operar bajo la misma sigla y como parte del mismo grupo que originalmente participó. A propósito de que lo menciona, ¿puede ser esto una respuesta al juicio que terminó con veredicto condenatorio contra Héctor Yaitul? Puede ser. No se descarta. Puede ser, no lo podemos descartar porque es un... A ver, es bien común que las orgánicas cuando están más débiles, sus acciones ya no empiezan a ser tan reivindicatorias, sino más bien tienen por objeto intimidar a la justicia y defender a sus detenidos. Y eso lo hemos visto el último tiempo. Cada vez que hay audiencias importantes, cada vez que se va a conocer una condena, hay amenazas de acciones y hay acciones. Aquí, de hecho, ayer nos estuvo explicando el GEDENA, el jefe militar que está a cargo del estado de emergencia, y también Carabineros, todas las medidas que tomaron aquí, especiales después de esta condena, para protegerse de posibles acciones. Ya, o sea, pero, había una alerta. Había una alerta y varias medidas... No es que bajaron la guardia. No, al revés. Sin embargo, el hecho de que pueda ser... O sea, yo invito a que no saquemos conclusiones adelantadas, porque en la emotividad que esto tiene, que obviamente es tremenda, todos queremos encontrar una verdad rápido, y es muy difícil ante algo que te golpea tanto, vivir sin una explicación. Porque además ayuda al duelo social, digamos. Ayuda a entender. Pero lo que menos ayuda al duelo social es quedarnos con una explicación para quedarnos tranquilos y que no se ajuste a la verdad. Porque eso es hacerle un favor a los verdaderos culpables. Entonces no hay que adelantar conclusiones, pero es una posibilidad. Ahora, también por lo tanto, podría ser una posibilidad que fuera un grupo de otro tipo, que no sea Resistencia Mapuche Lafkenche o algún órgano de lucha territorial, sino más bien un grupo de crimen organizado. Por supuesto. Por supuesto que es una posibilidad y una posibilidad que no se puede descartar precisamente porque el modus operandi es tan distinto al que conocemos tradicionalmente por las orgánicas que han actuado, digamos, con una agenda más reivindicatoria. O sea, hay algunos que ven indicios parecidos a los de carteles extranjeros, digamos. Y por eso son hipótesis que no se pueden descartar, pero tenemos que dejar trabajar a los fiscales, a los policías que están detrás de dar con esa verdad. Ministra,
Es un punto de inflexión. Evelyn Matei decía ayer, esto es una declaración de guerra de un grupo que es responsable de esto para el Estado. A ver, tenemos que saber qué es primero. Si se tratara de un grupo que está haciendo una acción por primera vez, pero eso es parte de una estrategia en que este va a ser el modus operandi, digamos, que se va a reiterar, estaríamos ante un cuadro que habría que analizar como un nuevo cuadro, ¿no? Y extremadamente grave, donde hay que pensar nuevas estrategias, desplegar un tipo de, digamos, instrumentos distintos de los que hemos empleado hasta ahora. Pero hay la posibilidad de que no sea eso, que sea un delito que se explica en sí mismo y que por ciertas circunstancias terminó de la manera que terminó. Por eso es tan importante aferrarnos a empujar la investigación y a poner toda esta energía que todos tenemos, imagínense nosotros la que tenemos, en buscar esa verdad y no irnos por tesis que nos tincan o nos parecen o a primera vista da una impresión, pero a veces la primera impresión no es la que se confirma. Esto lo está investigando, por supuesto, el Ministerio Público. ¿Está utilizando Carabineros y a la PDI? No, siempre hay una policía encargada, aquí es Carabineros, pero frecuentemente se le pide ayuda a la otra policía para alguna, digamos, diligencia particular, pero la policía encargada es Carabineros de Chile. Se lo pregunto porque está la innegable derivada política de la situación del general Ricardo Yáñez. Ayer pareció que en sus palabras, la frase es, no se puede sacar a alguien clave, una figura clave, no mover a una figura clave, o en las palabras del presidente, todos somos necesarios, también el general Yáñez. Se leyó un apoyo del gobierno a la situación del general Yáñez en términos de mantenerlo en el cargo. A ver, Iván, yo creo que no necesito explicar lo poco oportuno que es la coincidencia de estos dos hechos en tan pocos días. Es una circunstancia muy compleja enfrentar un momento como este con un mando que está al mismo tiempo con esa otra dimensión abierta y con a poco camino la posibilidad de cambios grandes en la institución. Es demasiada incertidumbre junta. Ahora, nosotros no decidimos en qué momento son las audiencias de formalización, no podemos intervenir en eso, pero lo que podemos intervenir es que las medidas que se tomen a propósito de esa formalización no se tomen en ningún caso en esta etapa. En este momento no puede haber cambio en el mando de Carabineros porque sería un golpe en una institución que está muy golpeada. ¿Eso significa que si se concreta la formalización el 7 de mayo, el general Yáñez va a continuar en su cargo? En este momento sí. En este momento no vamos a hacer cambio en el mando de Carabineros. Se lo pregunto a pesar de que, a ver, quiero insistir en algo, nosotros consideramos muy inconveniente esa situación. No es deseable y como gobierno nuestra, digamos, norma es que la vamos a buscar evitar siempre que se pueda. Pero en este caso no se puede. O sea, en este caso tomar una decisión así sería muy complicado para esta institución que hoy día requiere concentrarse en recuperarse, en llevar esta investigación, en seguir adelante con su trabajo y no tener, digamos, temblores institucionales ahora. Eso incluso si es que se da la formalización y la Fiscalía pide medidas cautelares que un juez pueda otorgar. Eso es nuestra definición general, Iván. No queremos hacer cambio en este momento en Carabineros. Se lo pregunto porque... Ahora estamos actuando con los elementos que tenemos hoy día. Sí, por supuesto. Esta es la información al día de hoy, que es el domingo 28 de abril. Se lo pregunto, el general Yáñez dio una entrevista antes de esto, al Mercurio, al periodista Álvaro Valenzuela, y él dice, la figura del general director es la institución. Y obviamente que la institución esté sentada frente a una imputación no es justo. La persona que está imputada es Ricardo Yáñez, y es Ricardo Yáñez quien tiene que presentarse frente al Tribunal de Garantía. Eso se dice antes del atentado, por cierto. Lo que indica ahí es que el general Yáñez considera que es impropio ser formalizado siendo general director, digamos. Sí, bueno, no sé, puede interpretarse de muchas maneras esa frase, pero claramente cuando las personas que estamos en un cargo de responsabilidad somos imputados por un delito, los imputados somos las autoridades, no la institución. Ahora, ¿eso afecta a la institución? Claro que lo afecta. ¿Afecta al estado de ánimo? Claro que lo afecta. Pero el acusado son las personas, los delitos en materia penal son responsabilidad individual. Y cualquier otra, digamos, evaluación no se ajusta, digamos, a la lógica con que funciona el sistema penal. Pero nosotros entendemos que toda esta tensión es compleja para la institución en este momento y no creemos que es el momento de enfrentar esa tensión. A veces hay que enfrentar tensiones, pero este no es el momento. De enfrentar esa tensión en la institución. Exactamente. Sí va a tener que enfrentar, eso sí, una tensión en la base del gobierno, porque hay algunos dirigentes de la coalición de gobierno que no están de acuerdo en mezclar las cosas, como dicen ellos, en que una cosa es lo que pasa con el general Yáñez y su situación judicial y otra cosa es el atentado de ayer.
Sí, en este trabajo, Iván, siempre hay tensiones por todos lados, pero cuando uno tiene decisiones que ha reflexionado, en las cuales está firme y tiene al presidente de la República con una visión clara, se resisten, cualquier tensión se puede resistir cuando eso está claro. ¿Se puede considerar que el juicio al que está siendo sometido el general Yáñez, o por el que va a ser formalizado más bien, es un juicio a Carabineros por el estallido? No, no se puede considerar eso. Los juicios se refieren a delitos que cometen individualmente las personas, pero todas las cosas en la vida, Iván, son complejas. O sea, todos sabemos que en esa época estuvimos en una situación muy tensa, muy extrema, y donde hubo una serie como de juicios a la actuación de las instituciones también, pero esos juicios no son penales. Son políticos, son operativos, son institucionales. Del punto de vista de lo estrictamente penal, no es así. O sea, las acusaciones son individuales y se responde por los hechos propios. A propósito de juicios políticos, hay mucha gente que ha recordado, a partir de sus declaraciones, de las del propio presidente y de varios dirigentes oficialistas ayer, particularmente en Los Álamos, ha recordado que hubo en la centroizquierda y en la izquierda en particular, apoyo a íconos como el perro Matapaco, que tiene un nombre tan infame que se hace aún más infame con la situación actual, digamos. ¿Hay un mea culpa que hacer en su sector político respecto de eso? O sea, yo creo que quien quiera que haya apoyado esa figura tiene que preguntarse 10 veces por qué lo hizo y tener conciencia de que siempre fue una figura inaceptable. Ahora, entonces, en democracia y en dictadura. Inaceptable. Sin embargo, tengo que dejar claro que ni el presidente ni yo nunca hemos adulado esa figura y nunca nos ha parecido una buena idea empujar, digamos, fenómenos como ese, juicios como ese o burlas como esa, porque eso en el fondo era un juego. Una burla, sí, pero un juego que claro, al final del día va generando un clima y ese clima uno no sabe después dónde termina. Por eso hay que tomarse muy en serio estas cosas que se dicen al pasar como cosas ligeras, pero que siembran odio, que siembran estados de ánimo, y es una... A ver si me permites, Iván, quizás no es exactamente el tema, pero es una cosa que tenemos que reflexionar como sociedad. Porque la sociedad chilena ha tenido un problema con la violencia en el último tiempo. O sea, cuando hablamos de crimen organizado es verdad, tenemos un problema de crimen organizado, pero los últimos datos de homicidio nos dicen que muchos delitos que no son de crimen organizado hoy día son más violentos y que muchos homicidios son entre delincuentes que no son de crimen organizado, son delincuentes comunes. Entonces, la penetración de la violencia en la sociedad chilena, hay que pensar bien cómo se revierte. Una cosa es que la policía se afirme y la justicia se afirme, pero no basta con eso. También las palabras importan. Lo que decimos, cómo interpretamos las cosas, cómo tratamos al otro, cómo a veces llevamos los términos a puntos que son totalmente, que están fuera de lugar, que son exagerados y que generan una animadversión que se paga el costo después en la sociedad. Y creo que la violencia, no solo el delito, es algo sobre lo que tenemos que hacernos cargo y tomar medidas en todos los planos. A propósito de lo que usted dice, ministra, no es ni con mucho una analogía perfecta. Las escuelas, perdón, ¿has visto lo que ha pasado en las escuelas? Sí, los últimos días, violencia escolar. ¿Qué está pasando ahí? O sea, tomémonos el tema de la violencia, no solo el del delito, no solo el del crimen organizado. Sí, es interesante lo que usted plantea, particularmente en este sentido. Y no, le digo, no es una analogía perfecta para nada, pero en España, cuando la ETA estaba en su pleno apogeo, llegó un momento en el 97 en que secuestraron a un guardia civil llamado Miguel Ángel Blanco, lo tuvieron 4 días, chantajeando al Estado español para que liberara a unos presos ante la amenaza de matarlo, lo mataron. Y lo que hizo la sociedad española fue en todas sus principales ciudades salir a marchar en silencio y de luto. Usted lo recordará. Sí. Y la ETA perdió la legitimidad para siempre. Y la batalla política que había intentado y la militar la perdió. Era un concejal. Exactamente. No era un guardia civil. Era un concejal. Tiene razón. Dicho eso, ¿podría pasar algo así? ¿Tendría que pasar algo así? ¿Que hubiera un consenso tan rotundo en la sociedad chilena respecto a la violencia? Mira, ayer pasó algo interesante, Iván. Todavía no es lo de España, pero ayer, a horas de la muerte de Carlos, Sergio, Misael, estaban todos los poderes del Estado, el oficialismo y la oposición juntos, despidiéndolos en Los Álamos. Normalmente cuando pasan estas cosas, lo que prima en la política es la trifulca, las pasadas de cuenta, en fin, las recriminaciones. También hubo quienes pidieron su renuncia. Pero, a ver, peticiones de renuncia en democracia es parte de lo que se vale.
¿Ah? No, no es un delito, no es un delito pedir la renuncia, digámoslo. Pero una cosa es pedirla y otra cosa es restarse y hacer recriminaciones de que un acto de homenaje es una utilización y que uno no se va a poner al lado del presidente, como algunos sectores hicieron. No fue lo que dominó ayer. Ayer lo que dominó fue una oposición y un oficialismo juntos, rindiendo homenaje, acompañando a los familiares, acompañando a esa comunidad y diciendo que se va a trabajar por la justicia. Y yo creo que esa agenda tenemos que llevarla más allá, porque tú tienes razón, en España siempre había, la política española es durísima, es más dura que la chilena. Sí. Se tratan pésimo, pero en esto eran uno solo, y marchaban juntos, y el enemigo era la violencia, era el delito. Aquí tenemos que hacer lo mismo, porque a veces parece que los enemigos estamos entre nosotros. Y en eso pasan colados los que asesinan, los que secuestran, los que incendian. Otra cosa predominante ayer, y se veía en la transmisión que estábamos haciendo desde fuera de la comisaría de Los Álamos, es la irritación evidente y natural que tenía la gente que estaba ahí, afuera de la comisaría. Una irritación con todo el mundo y muchos familiares de carabineros diciendo: a nosotros matan a nuestros familiares, tenemos unas pensiones que son unas pensiones determinadas de acuerdo al grado, y por otra parte les dan pensiones de gracia e indultan a delincuentes, y el gobierno les da pensiones de gracia. También habrá que hacerse cargo, desde el gobierno lo digo, de esa sensación y de esos hechos, digamos, ¿no? Bueno, quedan muchas heridas de todo ese proceso difícil que tomamos, y la manera de enfrentarlo son objeto de mucha crítica, pero lo que no se puede poner en duda es que Carabineros, que se desempeña en esa zona y enfrenta estos hechos de violencia, ha tenido un apoyo como nunca antes en esta etapa. Hoy día Carabineros sale con vehículos blindados, antes no había ninguno. Los militares tienen vehículos blindados, antes no tenían solo esos carros que son lentísimos, ahora tienen camionetas blindadas. El tipo de protección, digamos, de chalecos, antibalas que tienen, también se ha mejorado. Tienen apoyo de drones, ahora vienen en camino, compra 2 equipos muy potentes de naves que no son, digamos, tripuladas, que son como drones de altísimo estándar, que les van a permitir vigilar toda la zona sin meterse personalmente en estas zonas tan más complejas. Vienen también para la PDI, equipos adicionales. O sea, se ha hecho un esfuerzo de protección y de apoyo a las policías muy relevante en esa zona y en todo el país, pero es insuficiente, es verdad. Esta agenda sigue adelante, tiene pasos que vienen ahora que van a ayudar en esa dirección, y en los que vamos a tener que persistir. Evidentemente, las policías requieren protección y requieren todo un contexto para poder actuar en condiciones tan complejas. Los criminales que mataron a los 3 carabineros precisamente no deben estar muy preocupados ni de las leyes ni de las penas a las que pueden someterse, porque si no, no lo habrían hecho. No obstante, uno de los tics que tenemos es que hay que mejorar la legislación. De hecho, ayer la Cámara de Diputados se puso de acuerdo unánimemente en sus comités para suspender la semana distrital, y mañana van a trabajar y van a generar debate respecto de varios proyectos. ¿Qué es lo que para qué debería servir que se suspenda la semana distrital en la Cámara? Yo creo que ese tipo de medidas se toman porque todos queremos dar testimonio de que estamos comprometidos. Y en ese sentido tiene un sentido, ¿no?, de transmitir una señal a la sociedad. Pero esos son proyectos muy complejos, que llevan mucho tiempo discutiéndose, y la pelea por sacarlos adelante no se va a dar la próxima semana. Se viene dando hace meses, y probablemente no todos ellos se van a poder despachar totalmente. Ojalá que sí. Los proyectos que se tienen que despachar son los que todavía, hay muchos, ¿no?, pero los que han salido mencionados son los que todavía quedan pendientes de los priorizados del año pasado, que son los proyectos institucionales más gruesos, o sea, Ministerio de Seguridad, Sistema de Inteligencia del Estado y de Inteligencia Económica, Protección de las Víctimas, Inteligencia. Todos estos, ¿Y reglas de uso de la fuerza? No, perdón, es que me faltó uno. ¿Dijo inteligencia económica? Víctimas, inteligencia... y Defensoría de las Víctimas. Eso no lo había dicho. Regla de uso de la fuerza, ciertamente, pero ayer no hubo un problema, el sábado no hubo un problema de reglas de uso de la fuerza. De inteligencia sí, claro que nos serviría tener una inteligencia más potente. Claro que nos serviría tener un Ministerio de Seguridad más especializado, con mejores condiciones. Sin duda, tener una institucionalidad más fuerte en materia de protección de víctimas, de apoyo a las víctimas. Entonces, son proyectos que se han tramitado mucho tiempo. Yo me alegro que haya ese ánimo de despacharlos rápido, pero quisiera decir, estas agendas nos acompañan todo el tiempo y ojalá trabajemos con ese espíritu siempre. Siempre. El reglamento de uso de la fuerza
Hubo una primera proposición, hubo ahí una polémica porque se hablaba de unas reglas diferenciadas. Finalmente usted terminó asumiendo que había habido al menos un problema comunicacional, que se había entendido mal, y terminó reformulando esas reglas. Porque se entendió que había reglas distintas y la verdad es que no era eso. Lo que era es que en la implementación de las reglas hay que considerar ciertos aspectos especiales. Como nunca se entendió, cambiamos totalmente la indicación. Pero ese proyecto... Y esa es la indicación, la nueva, es la que se tiene que discutir ahora. Sí, pero varios temas más. Ya. O sea, ese proyecto no es un proyecto largo, es un proyecto complejo, pero lo hemos discutido muchos meses. O sea, si hay ánimo de despacharlo rápido, sería una muy buena cosa. Y lo mismo con seguridad, inteligencia y víctimas. Ministra, tiene que... es parte de la indignación, del sentimiento ciudadano que era muy palmario, muy evidente ayer fuera de Los Álamos. ¿Tienen que morir 3 carabineros para que la gente perciba, la ciudadanía perciba que se le está poniendo acelerador algunas discusiones? Que yo creo que esas son de esas, digamos, ideas que se forman que sinceramente no tienen asidero. O sea, en el gobierno del presidente Boric se han despachado 52 proyectos. Nunca, ningún gobierno, incluso gobiernos de 6 años, habían despachado tantos proyectos. O sea, no es que ahora se puso el acelerador. Todos los proyectos que yo mencioné están todos con urgencia. Lo que no es porque estaban trabados, había un desacuerdo y se está metiendo una indicación para resolverlo. Entonces, no es que ahora viene la urgencia, no es que ahora están los ojos de la seguridad. Los recursos se han aumentado en seguridad y los queremos aumentar más. Por eso queremos el pacto fiscal. Queremos que haya más policías, por ejemplo, ese tipo de patrullajes. Debiéramos lograr que no los haga un vehículo solo, que los hagan 2 vehículos, para mayor protección. Pero para eso necesitamos más personal, necesitamos más vehículos. Necesitamos que carabineros que están haciendo labores que no son policiales, como hacer notificaciones, dejen de hacerla y que un civil haga esa pega. Pero eso requiere también más recursos. Entonces, estos 2 años se han subido los recursos por sobre el promedio de los recursos en general. Este año 5,8%. El plan de crimen organizado, el programa presupuestario, se ha ido elevando los recursos también, pero podríamos ir más rápido, podríamos hacerlo con cosas más intensas, pero para eso requerimos un volumen de recursos distinto del que ha estado disponible. A propósito de leyes, ayer, en otra de las derivadas políticas del atentado, se reflotó la idea, o más bien, se subrayó, se enfatizó sobre la idea de un proyecto presentado esta semana por parlamentarios de la UDI en torno a una amnistía para oficiales del Estado, para funcionarios del Estado implicados en distintas causas en la época del estallido. ¿El gobierno está dispuesto a pensar en ese proyecto, a discutirlo? Nosotros escuchamos siempre las propuestas, no vemos la relación que esto tiene con eso. O sea, los 3 funcionarios que fallecieron no estaban acusados de nada. Tenían el armamento. Hoy día los carabineros salen con fusiles que por un rato se sacaron de circulación. ¿Ah? Se sacaron. Las armas Uzi se sacaron de circulación. De hecho, ayer se robaron 2. Los tienen, hoy día van armados, van en vehículos blindados, no estaban acusados de nada. No es el problema de este caso, no tiene nada que ver con este caso. Eso es una agenda que puede tener un grupo, pero no se relaciona con el tema que estamos hablando aquí. Puede ser una agenda, y totalmente legítimo, por cierto, llevar temas a la discusión. Que además es legítimo. Sí. Pero sí hay un problema que muchos, yo estuve harto rato al aire ayer, muchas personas afuera de Los Álamos y en otras partes decían que los carabineros no están dispuestos a sacrificar su seguridad, a sacrificar eventuales consecuencias penales, precisamente porque han visto lo que ha pasado con otros, con criptos, con cabros de 18 años que están formalizados y donde se está pidiendo condenas muy amplias por haber hecho uso de armas de fuego durante el estallido. Bueno, a ver, creo que parte importante, esa es una relación. Parte importante del problema que tenemos es que cuando uno despliega policías y militares en situaciones complejas, tiene que tener claras las reglas de uso de la fuerza, tiene que tener un mando civil muy proactivo, que está encima, que no simplemente traspasa la responsabilidad, sino que está encima de ver las situaciones operativas, los problemas que se generan, y si se requieren vehículos blindados, comprarlos, cambiar el armamento, porque así es como se evitan esas situaciones. No se evitan diciéndole a los jueces no condene cuando usted tiene evidencia de un delito, sino que generando contextos para que la actuación policial sea segura, sea con reglas claras, sea con protección, sea con armas suficientes, sea con instrucciones, órdenes de cómo se debe actuar en distintas situaciones. Y eso yo creo que lamentablemente en toda esa crisis muy grande, nosotros vivimos una crisis combinada
de estallido social, los índices más altos de violencia en la macrozona sur fueron esos mismos años y al mismo tiempo ingreso del crimen organizado. Esas tres cosas pasaron juntas en Chile. Entonces, en lugar de seguirnos recriminando, yo al menos no vengo aquí a recriminar al gobierno anterior, pero que le tocó enfrentar esas tres cosas juntas, claramente el Estado no estaba preparado. Las policías no estaban preparadas, el armamento no estaba preparado, el blindaje no estaba preparado, los modos operativos no estaban preparados. Hoy día estamos mucho más preparados. Hemos dado muchos pasos, pero nos falta demasiado. Entonces debemos profundizar en esa línea y por ese camino. Ministra, así como el gobierno, el presidente y el gobierno tienen una convicción respecto a la permanencia del general Yáñez, tal como lo ha dicho en esta entrevista, ¿tiene también una decisión tomada respecto de eventualmente aumentar el grado del estado de excepción en la macrozona sur a estado de sitio? A ver, nosotros cada vez que surgen estas ideas hacemos una evaluación. Ayer la hicimos, nos sentamos ayer mismo en la tarde, como en la ceremonia estuvieron presentes todos los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y policiales también. Nos sentamos con todos ellos, con los mandos militares y en el caso de Carabineros vía telefónica, bueno, estábamos en el mismo lugar, con el presidente de la República, varios ministros presentes y evaluamos detenidamente el estado de sitio. ¿El estado de sitio qué significa? Bueno, porque es una palabra que suena de una manera y yo quisiera contar qué es en concreto. Suena como una respuesta dura. Sí, pero quisiera decir... Suena como una respuesta tajante. Sí, pero ¿en qué se traduce? Primero, que el presidente puede nombrar un GEDENA que no sea un militar, sino otra autoridad. No sé si necesitamos eso. Segundo, que se puede detener a la gente en lugares que no sean centros de detención. Tercero, que los tribunales militares aplican la legislación propia de estado de guerra. Aquí ni siquiera actúan tribunales militares en un caso como el que hablábamos. Entonces, esas tres cosas que cambian con el estado de sitio, ninguna nos resuelve los problemas que tenemos acá. Nosotros siempre estamos dispuestos a evaluarlo y ayer los comandantes en jefe no tuvieron dos opiniones. O sea, todos categóricamente ese instrumento no nos va a aportar nada, no está pensado para esto. Está pensado para otra situación, pero en cambio sí otras medidas. Por ejemplo, bueno, el toque de queda, que está decretado en 3 comunas de la zona. ¿Qué va a permanecer a propósito? Va a permanecer hasta que sea necesario, lo vamos a estar evaluando. Segundo, o sea, hoy día se mantiene el toque de queda y vamos a ir viendo en las próximas etapas cómo seguimos. Segundo, el refuerzo de los controles en la zona. El día que fue el ataque, inmediatamente se instruyó un refuerzo de controles porque estábamos viendo que pues, si encontrábamos algún sospechoso, etcétera. Parte de eso fue de los controles que se reforzaron, el incidente que hubo en Victoria, que eso fue parte de más controles y más intenso. Exactamente. Entonces vamos a incrementar los controles y vamos a hacer también un esfuerzo en vías a que las operaciones que hace Carabineros que tengan algún riesgo las haga siempre con militares. Esa es una norma que hemos aplicado en la zona y que últimamente en Arauco no era así porque había bajado mucho la violencia. Entonces eso va a tener un cambio ahora y van a trabajar. Se va a retomar. Sí. Entonces son medidas de refuerzo de la seguridad que van a ir en la dirección de tener más presencia, que no se generaría por estado de sitio. Este sitio no genera ninguna de estas cosas que he mencionado. El gobierno presenta una querella, no es por ley antiterrorista, dijo el subsecretario Monsalve. Entiendo que hay una razón de tipo práctico por eso, ¿no? O sea, nosotros, esto tiene a primera vista, ¿no? Todavía nos falta conocer más, pero tiene muchas características que le hacen verse como una acción terrorista. Sin embargo, la ley antiterrorista es inaplicable, o sea, no se logran condenas con ella, ni siquiera formalizaciones. Mira, un ejemplo claro es Yaitul. Yaitul estaba, digamos, investigado, querellado por el Ministerio del Interior hace mucho tiempo por ley antiterrorista. Mientras estuvo por ley antiterrorista no se logró ni siquiera una formalización. Después se cambió la querella, se amplió un espectro más amplio de delitos y se obtuvo la formalización. Y por todos los delitos que se le acusó, el veredicto todos los acoge. Ahora hay que ver la sentencia, pero el veredicto todos los acogió. Entonces la querella que se presentó es por delitos que nos permiten llegar a las penas más altas. Asociación criminal, homicidio de carabineros en ejercicio, incendio, porte ilegal de armas, robo con violencia e intimidación. Esto nos puede llevar hasta 50 años. A lo máximo, sí, todos esos delitos están involucrados.